compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente. Hola a todos, bienvenidos a Letras Chiquitas, un espacio para hablar de cuentos, novelas, cómics, de libros y todo lo que opinamos de la literatura. Aquí encontrarás todos los libros salvajes de escritores peculiares con los que nos hemos topado. Todos los secretos que hemos encontrado en sus letras, queremos compartirlos contigo. Soy Oscar Ramírez y nos escuchas a través del 88.5 FM en la ciudad de San Luis Potosí y el 91.9 FM en la ciudad de Matehuala y en cualquier parte del mundo a través de la página radioytelevisión.uaslp.mx, como también en todas nuestras redes, en Spotify, YouTube, Facebook e Instagram nos encuentras como Letras Chiquitas. En el programa de hoy, la leyenda Tenek de Deepak, en dos versiones pensadas para los más pequeños, un libro ilustrado y un cómic. Y para los lectores que son más aguerridos y sobre todo que les encanta la fantasía, dos libros en el universo de Artemis Fowl. Nos puedes llamar a cabina al 444-826-1347 en la ciudad de San Luis Potosí y en la ciudad de Matehuala al 488-125-0160 o en cualquiera de nuestras redes nos puedes escribir para compartir todas tus dudas y comentarios literarios. Bienvenido al asteroide B612, base central de Letras Chiquitas. Deepak, el alma del maíz y yo soy Deepak. Dos versiones que cuentan una versión un poco diferente, pero en esencia de esta leyenda Tenek de Deepak. Esta leyenda cuenta la historia de el dios del maíz, el niño del maíz, y de cómo él fecundó la tierra y de ahí emergió el maíz y todas las cosas o una gran cantidad de las cosas que conocemos. En esta primera versión que comparto contigo, Deepak, el alma del maíz, fue apoyado por el programa PACMIC en el 2019 por la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí y está publicado por Fu Comics. En esta versión tipo cómic, está pensada para los más pequeños, es la primera parte de esta leyenda, una leyenda que es contada a manera de narración oral, es decir, no hay escrito esta historia, no hay una verdad completa, no hay una historia que siempre se esté contando de algo que esté escrito, es algo que se ha pasado de generación en generación, de boca en boca, y ahora lo llevan a esta forma de cómic Fu Comics. En el diseño y la secuencia del arte se encuentra en Saint Ortiz López y contó con la colaboración de Saúl Hernández y en la promoción el maestro Juan Eliseo Flores Miranda junto con la corrección de estilo de Adriana Ojeda Villanueva. Son los que participan en esta versión, en esta edición de Deepak, el alma del maíz, que cuenta esta historia Tenek. Los Tenek, mejor tú los conoces como los huastecos, es una historia muy nuestra, muy de aquí de San Luis Potosí, que sobre todo son historias que no han muerto, son historias que suelen perderse, que se están perdiendo sobre todo por la cuestión del idioma, pero varias personas han estado involucradas en estas historias para llevarlas en otros formatos, en otras presentaciones, y no son las únicas que existen. Solo te comparto hoy dos que nos parecen bastante interesantes. Deepak, el alma del maíz, que está contado con una sencillez gráfica, con una narración bastante sencilla y particular y puntual de esta leyenda, que en esencia no te cuento como todo para que puedas leerla tú mismo, encontrarte con esta leyenda o preguntarle a alguien si la conoce, y sobre todo que se mantenga esta narración oral y te la cuente. Esta historia sobre todo comienza con una anciana que es un poco villana, bastante malévola, a la cual vivía en las lejanas partes del bosque, y un cuervo llevaría un maíz, la semilla del maíz, volando por todo el cielo y la dejaría caer en la boca de una hermosa mujer, que esta al final quedaría embarazada y daría a luz a Deepak. Este niño, Deepak, es bastante odiado por esta anciana, a lo cual trata de todo lo posible para hacerlo callar, no lo tolera, no lo aguanta. Y en una de
sus formas de deshacerse de él es enterrándolo, y el maíz que empezó a crecer arriba de él volvió a darle forma, le volvió a dar vida, y entonces esta anciana decidió tirarlo al mar, hacerlo pedacitos en el mar, y una vez más el mar regresaría a Deepak. Deepak se encontraría con su abuelo y lo regresaría a nuestro mundo en una tortuga gigante. Recorrería el mundo a lo largo arriba del caparazón, y llegaría otra vez a donde está la casa de la abuela, y un incendio ocurriría en la casa de la abuela, y entonces quedaría encerrada y ella quedaría hecha cenizas. Deepak metería las cenizas en 2 pequeñas urnas y se las daría a 2 pequeños sapos, que les pide que dejen que vayan y tiren estas cenizas al final del mundo. Pero como los sapos no fueron obedientes y abrieron estos tarrones, dio origen a los zancudos y se dispersó esta como peste que parte de las cenizas de la abuela. Y es aquí donde termina la historia de Deepak, el alma del maíz, por Foo Comics, lo cual hace mención de que es la primera entrega, es la primera parte de este proyecto, que esperamos encontrarnos con la continuación, porque es una historia que sigue creciendo, una historia que no termina aquí, pero es lo que tiene en común con todas las versiones de Deepak, o las versiones que se han dicho sobre Deepak. Es un cómic completo, o sea, tiene toda la estructura en retículas, los diálogos que le dan un sentido más vivo a esta narración, le da mucha más personalidad a los personajes, para la redundancia, y se vuelve pues sobre todo más atractivo tal vez para los más pequeños, aunque solo es como una iniciación a la historia, es como apenas abrir la posibilidad de la historia, y para pequeños que ya están leyendo, para pequeños que les encantan las leyendas, les encantan las fábulas, los puedes seguir en sus redes sociales a Foo Comics, están en Facebook como foo.comics o en Instagram foo_comics, para que se enteres de sus otros proyectos, de sus otras publicaciones, y sobre todo qué va a ocurrir con Deepak, el alma del maíz, que pese a que es una historia regional, una historia Tenec de los pueblos huastecos, tiene muchas similitudes con la cosmovisión general de los pueblos antiguos en México, sobre todo de los pueblos del sur. Parecieran no tener como mucho en común con nuestros pueblos antiguos más pegados hacia el centro, o más arraigados en el centro del país, pero esta idea del maíz se contagia mucho con la leyenda de los hombres de maíz, y de que todos provenimos del maíz. La leyenda de Deepak, la postura de Foo Comics es un poco más juvenil, el personaje de Deepak es más grande, ¿no? Pero está pensado como para compartir con los más pequeños. Y la otra versión que te quiero compartir es de Rosa María Trejo Arenas, que titula Yo soy Deepak, y que lo padre de esta edición, de esta publicación, de esta narración, es que es bilingüe, está en Tenec, náhuatl, y está en español. Entonces hay un rescate del lenguaje que se aproxima mucho más a la narración entre comillas original, porque cada que se cuenta vuelve a ser la historia original. Cada que alguien narra la historia de Deepak vuelve a existir, y de ahí a la siguiente y a la siguiente. Como te decía, no está nada escrito pese a estos cómics, que son la versión de los autores, es lo que ellos entendieron, lo que ellos absorbieron, y cuentan su propia versión de Deepak. Si te fijas, los nombres son diferentes. Yo soy Deepak y Deepak, el alma del maíz, pero la historia, la esencia es la misma, pero la postura y sobre todo la forma artística o la forma narrativa de contarlo es diferente. En Yo soy Deepak, en Ana Pen y Deepak, que es lo más parecido que puedo hablar en Tenec, tiene más que ver como yo me llamo Deepak, más que yo soy Deepak, pero esto tiene que ver también con las traducciones y el lenguaje que estamos
perdiendo, para lo cual esta publicación de Rosa María Trejo hace una narración y un esfuerzo maravilloso para rescatar no solo la historia de Deepak, sino el lenguaje, el idioma, las palabras y muchas palabras que utilizamos ahora en nuestro español común o cotidiano, que previenen de lenguas antiguas, de lenguas madre y sobre todo del Tenec. Esta historia es más un libro ilustrado, la de Rosario Trejo Arenas, para compartir ahora sí con primeros lectores, con aquellos que están pasando de entender las vocales, las letras, que están pasando ya a los libros con dibujos, donde se privilegia la narración visual. Y Deepak en esta versión es un niño, es un niño más pequeño, es casi un bebé, pero siguen estando las ranas, la bruja, el incendio, la tortuga gigante, el mar, el niño que creció del maíz. Pero lo padre de esta es que está en su lengua original, en su lengua madre, y después de la mitad encontrarás su traducción al español, y que no es una traducción que se hizo así como en un traductor, se hizo con un esfuerzo de varias personas que están interesadas en rescatar el lenguaje y sobre todo en personas que se dedican a difundir estas lenguas. Lo padre de esta versión, que está pensada todavía para los más pequeños, es que está pensada para privilegiar el lenguaje, para no olvidarnos del lenguaje y no olvidarnos de nuestras leyendas, de quiénes somos, a dónde vamos y de dónde provenimos. Entonces es una historia que se complementa a estas dos publicaciones. La historia del cómic, que es para un acercamiento tal vez para lectores tardíos, por decirlo de una forma, sobre todo como para trabajarlo en las escuelas, y esta es una publicación para compartir como más con todos, más en lo general. Es más fácil de acercarse a Yo Soy Deepak que a Deepak, el alma del maíz. No es que una de las dos sea mejor que la otra, sino que comparten rasgos narrativos diferentes, la propuesta es diferente, pero la historia es la misma, lo cual lo hace maravilloso. Son historias que, como te decía, están en la narración oral. Esta versión, cuando se comparte, se tiene que compartir hablando con alguien más, compartiéndola con alguien más, y la interpretación que se da, pues es la de esta versión, ¿no? Cuando no podemos hablar en general de Deepak teniendo estas dos publicaciones, sino más bien esto nos dará pie a que cuando narremos y te contemos la historia de Deepak, vuelva a nacer la historia de Deepak, la historia del niño del maíz, la historia del maíz. A Rosa María Trejo Arenas también la encuentras en Facebook, la encuentras en Instagram. El libro está completo, la historia de Deepak en Yo Soy Deepak, es la historia oral completa que da pie al origen. Las dos terminan en la misma parte, pero en la historia del cómic es un proyecto más ambicioso, un proyecto que trata de abrir más la posibilidad de la historia oral, de la narración oral, con más lectores, esperando una segunda publicación y tal vez algo más que esté en torno a estas leyendas y a estos orígenes de nuestra región en San Luis Potosí. Te recuerdo, Deepak, el alma del maíz, por Fu Comics, y Yo Soy Deepak, Annabelle Deepak, por Rosa María Trejo Arenas. ¿Has escuchado de Artemis Fowl? Es una saga que contempla más de 5 libros. Es una historia bastante amplia, bastante aguerrida y sobre todo que tiene mucho de dónde contar y hasta dónde compartir. Esta saga fue escrita por Eoin Colfer, un escritor irlandés que se basa sobre todo en toda la gran mitología de criaturas místicas, los cuentos de hadas en Irlanda. Esta serie de Artemis Fowl es una serie que comienza con Artemis Fowl, una novela que se publicó en 2001 y hasta 2008, y luego siguiendo con Encuentro en el Ártico, El Cubo B, La Venganza de Opal, La Cuenta Atrás, Su Peor Enemigo, La Hora de la Verdad y El Último Guardián. Todo eso contempla todo
la escritura de Artemis Fowl, porque Disney está ya la llevó a la pantalla, solo que por cuestiones de pandemia no se pudo estrenar en cines, pero la podrás disfrutar a través de su plataforma de Disney Plus a mediados del mes de junio, una película de este año, de 2021, que cuenta la historia de Artemis Fowl, un niño de 12 años que es un genio, es un dotado, tiene una habilidad excepcional para la física, para la matemática, y por esa misma característica de ser súper inteligente suele ser bastante odiado por sus compañeros, por sus maestros, pero el único que lo entiende es su papá, el Artemis Fowl Sr., que además él tiene un secreto impresionante dentro de la mansión de Artemis Fowl, que siempre su papá le estuvo contando, así como nos cuenta Evan Colfer, las historias de hadas, de trolls, de pixies, de duendecillos y un montón de criaturas míticas y místicas que sobre todo parten de, como te decía, de Irlanda, de los cuentos folclóricos de Irlanda. Es Artemis Fowl Sr., le cuenta Artemis Fowl Jr., todas estas grandes épicas batallas que ha habido entre estos seres mágicos, estos seres de las cavernas, de las profundidades, y sobre todo que todo engloba la magia y las hadas, que son como los dos grandes temas que se aborda en Artemis Fowl. La película aborda sobre todo la adaptación de las dos primeras novelas de Artemis Fowl, donde el papá es secuestrado por un ser bastante tenebroso y lúgubre que procura estar siempre a la sombra del acecho, donde está buscando un artilugio, el Arculus, y pide como rescate al hijo Artemis Fowl este artilugio para poder soltar a su padre, que a la par el mundo humano está persiguiendo al padre Artemis Fowl Sr. por extrañas coincidencias, por ser un sumamente excéntrico, tener muchos artilugios extraños, y al parecer lo están confundiendo, al parecer, con un personaje bastante escabroso y tenebroso, para lo cual hace enojar mucho a Artemis, el cual queda devastado porque la primera sucesión de eventos es la desaparición de su padre tras prometerle el legado, que es toda la historia de la familia Fowl, que sobre todo el guardián, que resulta ser el mayordomo, al cual odia que le digan el mayordomo, que es muy divertido porque en su apellido se llama Butler, que es mayordomo en inglés, y es el que se queda como guardián de Artemis, y le da el pie y camino a que todas las historias que le contó su padre eran verdad, porque al menos en la novela y muy poco en la película, Artemis no confía en su padre, está cansado de su padre. Esta inteligencia que tiene lo abruma demasiado porque no puede acercarse a su papá, quien siempre le está contando historias, acertijos y cosas sobre todo místicas que tienen que ver pues con todo el mundo de las hadas. Pero más allá de la saga de Artemis Fowl, más allá de la película, se están publicando, y quiero compartir, dos novelas, dos libros que complementan toda esta historia y todas estas sagas de una forma maravillosa. Es una saga muy compleja, muy completa, que sobre todo si a ti te encantan los juegos de rol, te gusta mucho, por ejemplo, el Magic, te gusta mucho Dungeons and Dragons, Calabozos y Dragones, Artemis Fowl tiene un mundo vasto e impresionante de criaturas mágicas con capacidades sorprendentes y de habilidades únicas. En la primera novela hay un grupo policíaco muy parecido al M16 en Inglaterra, el servicio secreto, que son la policía de elementos del subsuelo, que son todas estas criaturas mágicas que van a controlar este mundo mágico. Es muy parecido a
el Ministerio Mágico en la saga de Harry Potter, pero todo esto más ligado como a las historias de detectives y de super detectives. Todo hay grandes artilugios, grandes artefactos, una serie de secretos, y que todo tiene que ver con este mundo místico de los detectives, más que con una cuestión policíaca. Es más como una cuestión detectivesca, donde hay un montón de malhechores que se brincan para el bien, personas del bien que se brincan para el mal, y el mundo del pez, del policía de elementos subterráneo, es impresionantemente enorme. En la película hay gran medida el desarrollo de esta policía, porque uno de sus personajes, Strike, es la que se vuelve un aliado importante de Artemis Fowl para poder encontrar el artilugio del Arlos, y que además todas las historias tienen que ver con los papás de ellos. Hay un legado que se va quedando y ellos son quienes tienen que volver a darle ese brillo a sus apellidos. Claro, hay una serie de vicisitudes, pero lo padre de cómo ser un pez es que es como la guía general para poderte enrolar en esta policía ultra secreta del subterráneo. Y que encontrarás una serie de conceptos, guiños, algunas cosas para hacer, algunos trucos de magia para practicar, algunos ejercicios, las debilidades de algunos de los personajes que encontrarás en la película, y sobre todo son recurrentes en la saga, las artes marciales que poseen, las características de los personajes, pero sobre todo como los deseos íntimos, las conversaciones que están entre los pasillos. Y es un complemento bastante choncho de por sí ya la historia, que es muy amplia. Y que lo padre de la saga y lo padre de la película es que no se detiene en ello, no en explicar en ello, ya todo funciona de una manera singular y peculiar que no hace falta explicar, para lo cual esta serie de libros se vuelve maravilloso para aquellos que se volvieron fanáticos. Estos sí son libros para los que llamaremos para iniciados, o sea, gente que sabe qué está ocurriendo, pero aún así, si llegaras como sin saber y sin haber leído sobre Artemis Fowl, es como un manual de operaciones de una sociedad secreta, de una policía secreta, lo cual vas encontrando una serie de lineamientos, de posibilidades, de atributos, de características, objetos, sofisticaciones y un montón de artilugios que tienen lugar en la saga de Artemis Fowl. Y en sí te explica cómo ser un policía de elementos del subsuelo, para lo cual siempre te pone en conflicto y en juicio qué tipo de policía quieres ser o puede ser, dependiendo de las habilidades que puedas ir desarrollando y con los ejercicios que te plantea sobre todo este libro. También vienen una serie de equipos, de características de los elementos que usan la policía, lo cual se vuelve de estos libros de fanáticos, ¿no? Y es un libro muy padre, muy entretenido, que se complementa muy padre si te encanta esta idea como de Calabozos y Dragones, con el segundo libro que quiero compartir contigo, La Guía al Mundo de las Hadas por Andrew Duncan, que aborda todavía el universo y la mítica y los une. Todo no se detiene en la saga Artemis Fowl a explicarte estas cosas, pero estos libros que está sacando tiene que ampliar y ramificar la posibilidad de las historias. Lo hace con esta guía del mundo de hadas de una forma excepcional, porque aquí te vas a encontrar con los troles, los elfos, los duendes, los duendecillos, los tragos, los gnomos, los gremlins, los enanos, los kraken, los demonios, los centauros y las tecnologías de las hadas, que son todos los elementos que vas a encontrar en la saga, en la película. Y aquí viene a detalle cuáles son sus características, de qué se trata, hacia dónde van, qué tipo de especies son, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, en qué momentos se utilizan, diálogos extras que encontrarás en las sagas, sobre todo la amplitud del universo y cómo es el universo de las hadas, que en las novelas y sobre todo en la película de Artemis Fowl está contado como desde la vista del humano, desde el mundo humano, y estos libros te llevan a la otra parte, al mundo de las hadas, y te van dando una guía excepcional sobre cómo se van ramificando todas estas criaturas, cómo son todas estas
interacciones entre estas criaturas, porque no solo es una fantasía y no solo existen los personajes porque sí, cada uno de ellos tiene una relación importante con el otro, como su relación con el mundo humano, como con la relación de la historia fantástica y sobre todo de la historia que tiene que ver con los mitos. Artemis Fowl, la guía al mundo de las hadas, y Artemis Fowl, cómo ser un pez, policía de elementos del subsuelo, son dos libros imprescindibles si eres un fanático de Artemis Fowl. Es una saga que te lleva mucho a repensar los cuentos de hadas, no se detiene en las formas como del pasado, pero le da... No pierde esa esencia del pasado, porque la apuesta que tiene es más futurista, es más moderna, y entonces hay una mezcla de tiempos, de leyendas, de elementos contemporáneos y sobre todo con miras hacia a un futuro que vuelven a Artemis Fowl una saga impresionante. Si te encanta El Señor de los Anillos, te encanta Dungeons and Dragons, eres un fanático de las sagas, es imperdible que leas Artemis Fowl. Gracias por estar aquí en Letras Chiquitas y compartir mundos literarios a través del 88.5 FM en San Luis Potosí y el 91.9 FM en la ciudad de Matehuala. Como también nos escuchaste a través de la página radioytelevisión.uaslp.mx, como en todas nuestras redes en Spotify, YouTube, Facebook e Instagram, que nos vas a encontrar como Letras Chiquitas. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes y que también nos puedes dejar tus comentarios en cualquiera de nuestras redes o llamándonos a cabina al 444-826-1347 en la ciudad de San Luis Potosí y en la ciudad de Matehuala al 488-125-0160 para compartir todas tus dudas y comentarios literarios. Yo soy Oscar Ramírez y nos escuchamos la próxima aquí en el asteroide B612, base central de Letras Chiquitas. Hasta luego. Letras Chiquitas. Compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente.